Saludos amigos, bienvenidos a Iglesia Online. Ya saben que este es un programa en donde comentamos la actualidad de la vida de la Iglesia, de la sociedad. Les habla Monseñor Francisco Javier Acero. Con nosotros está el padre Daniel Portillo Trevizo y también el padre Patricio Lynch. Bienvenidos. Saludos, ¿cómo están? Gracias, Monseñor. ¿Cómo están, estimadísimos amigos? Muy bien, hoy nos falta el padre Francisco Javier Monroy por dificultades de comunicación, pues hoy no puede estar con nosotros, lo tenemos aquí presente. Otras veces le ha pasado al padre Daniel Portillo, no llevaba el satélite en su maleta y bueno, pues ya por fin está con nosotros, bienvenido. Hoy vamos a hablar con ustedes de un problema que se ha suscitado en la Iglesia y que pues viene ya año tras año, señalándolo el Papa Francisco. Un problema que pues al final se deriva también de temas de corrupción, de clericalismo. Él lo dice como con esta expresión: mundanidad espiritual. Y tras esta mundanidad espiritual, pues donde se ataca un poquito la mundanidad espiritual cuando lo dices a los sacerdotes, pero también lo dice a los laicos que aquí nos ven y que nos escuchan a través de la plataforma, de las plataformas de ESNER, el Sembrador Nueva Evangelización, y de otras plataformas, pues también aquí los laicos tienen algo que ver. Y es también toda esta superficialidad que vamos viviendo y que pues no se profundiza incluso en acciones litúrgicas. El Papa dice incluso que los problemas actuales exigen en los sacerdotes más que nos configuremos con el Señor, con Jesús y con la mirada de amor con la que Él nos contempla. Y cuando se conforma esta mirada de amor con la suya, también pues esta mirada se transforma en ternura, en misericordia, en fraternidad. Y esto solamente se puede contemplar, se puede vivir desde esta contemplación, desde esta mirada. Claro, esta mirada a veces pues está ofuscada por esas deficiencias personales y comunitarias, por esas negligencias y esa falta de corrección fraterna que nos hace falta en lo personal, en lo comunitario e incluso eclesialmente, ¿no? En la diócesis, en el decanato, en la arciprestazgo, en fin. Esto de la mundanidad espiritual viene a través de un gran escritor, Henry de Lubac, que termina su libro sobre meditación en la Iglesia y él termina hablando sobre la mundanidad espiritual. En fin, no me voy a dejar hablar y con esto pues me voy a enganchar a lo que digan sobre la mundanidad espiritual y sobre lo que opinan de esto, tanto del padre Patricio Lynch como el padre Daniel Portillo. Daniel, adelante, ¿tú qué opinas de todo esto de la mundanidad espiritual? ¿Cómo se va viviendo dentro de la Iglesia y cómo lo podemos, desde los laicos y desde los sacerdotes, cómo lo podemos afrontar? Muchas gracias, Javi. Saludos a todos. Quisiera señalar que estamos en el concepto, digamos, nuclear de Francisco como el concepto más crítico que el Papa ha insistido, sobre todo respecto a la crítica que ha hecho de los problemas que dentro de la Iglesia y dentro de la vida cristiana pueden acaecer en la vida de los creyentes, ¿no? Sobre todo, el Papa Francisco ha ubicado este concepto como una actitud que conduce, por ejemplo, a los creyentes a concentrarse en sí mismos. Diríamos que es una especie de narcisismo también, puesto que solamente se centran en los intereses personales. Entonces, uno de los primeros rasgos de esta mundanidad espiritual es la concentración de sí mismos y en la búsqueda de sus intereses personales, ¿no? Sobre todo que estos intereses se ven disfrazados, que es el tercer, digamos, rasgo de la mundanidad espiritual, que se disfrazan de una devoción religiosa. Por eso estos tres aspectos corrompen, por así decirlo, el verdadero espíritu del Evangelio, ¿no?
Es importante saber por qué el Papa Francisco ha estado, insiste en distintas ocasiones sobre la mundanidad espiritual, incluso en una de las exhortaciones apostólicas, Evangelii Gaudium, llamada La Alegría del Evangelio, ya advertía allí mismo el Santo Padre que la mundanidad espiritual se esconde detrás de aquellas apariencias de religiosidad y de amor a la iglesia, ¿no? Esto es como un elemento muy perverso porque aparentemente se puede mostrar una apariencia de una supuesta religiosidad o el amor a la iglesia, pero en realidad está motivada por el poder, por el prestigio, por el placer, por la seguridad económica, etcétera, ¿no? Por eso Francisco subrayaba en Evangelii Gaudium que esta es una tentación constante para todos y por eso puede ser como digamos, el peor mal que puede suceder a la iglesia en este tiempo. Patricio. Retomo algo que dijo Daniel, que me parece que es importante porque Francisco está utilizando dos palabras que parecen que son contradictorias. Por un lado dice espiritualidad, por el otro lado dice mundanidad. Y esto nos está diciendo algo, porque no toda espiritualidad es genuinamente cristiana, o podríamos decir sana, una espiritualidad sana, una espiritualidad que nos humaniza, una espiritualidad encarnada que nos acerca a los demás, que construye puentes, que genera fraternidad. Daniel decía de una espiritualidad concentrada en sí misma, y hablaba con el término de narcisismo. Yo pensaba lo siguiente, porque tenemos dos posibilidades de vivir la espiritualidad. Y acá creo que es un llamado de atención para todos y ser honestos. Si yo vivo la espiritualidad como un mero intimismo, donde, como decía Daniel, solamente estoy buscando mi bienestar personal, todo es autorreferencial, todo es en función de buscar poder o apariencias o privilegios, pues esto suele pasar, nos puede pasar a todos podemos caer en esta tentación. Si es ese tipo de espiritualidad, bueno, evidentemente no es una espiritualidad genuinamente cristiana, no es una espiritualidad impulsada por el Espíritu de Jesús, ¿no? Por otro lado, si la espiritualidad tiene que ver con la relación con Dios, también acá tendríamos que pensar si en esta relación, en este vínculo con Dios, con lo divino, ¿quién es el centro de la relación? Yo soy el centro del vínculo, entonces si es así, hay una autorreferencialidad y la vinculación con lo divino es en función de mis beneficios, es en función de lo que quiero lograr, es en función de lo que esté buscando, etc. Pero lo lindo sería que el horizonte de toda vinculación con Dios, con lo divino, con el misterio, que sea Dios el centro de la vinculación, que sea Él el Señor. Esa palabra me parece importante, ejercer el señorío, que Jesús sea el Señor, el dueño, y no yo. Salir un poco de estas tendencias más ególatras o narcisistas, como dice Daniel. Entonces, me parece que sería interesante poder plantearnos qué tipo de espiritualidad estamos viviendo, qué es lo que estamos buscando, quién es el centro de la vinculación con Dios, y también como ejercicio de discernimiento de las espiritualidades que a veces nos ofrecen en distintos lugares, ¿no? Nos puede esto ayudar para darnos cuenta si es algo simplemente por un mero intimismo, un bienestar personal, poder, etcétera, como decía Daniel, o si es realmente una espiritualidad que me lleva al encuentro de la unión con Jesús, con el Señor. Yo sí que quiero también añadir a todo esto, que muy bien nos han ilustrado, que la mundanidad espiritual tiene unas propias raíces y que viene de una espiritualidad que nos hace infantiles, tanto a los sacerdotes como a los laicos, y nos hace dependientes no del Evangelio, sino de las personas, en donde incluso se disfraza, es como el Papa Francisco llega a decir en alguno de sus discursos que es camaleónica, ¿no? Como el camaleón, va cambiando de piel y se va adaptando a los tiempos. Y además de tener esta función de dependencia y esta inmadurez, pues también resulta que va viendo pecado en donde no hay pecado y va confrontando y va dividiendo a la misma iglesia. Y creo que es un problema, primero, dentro de la iglesia formativo, de acompañamiento, tanto a los laicos como a los sacerdotes, eso una, ¿no? Segundo, también quisiera recalcar en esto de la mundanidad espiritual, a lo largo de la historia, cómo ha evolucionado la liturgia,
y cómo dentro de esta mundanidad espiritual se manifiesta en estos, vamos a decir, manchas, voy a decirlo de esa manera, voy a expresarlo así, en donde la gente quiere ir a otra época, a otro tiempo, y hay una nostalgia, ¿sí?, por otros tiempos, por una misa en latín, por unos incluso revestimientos, y al final esto es una superficialidad litúrgica, porque por supuesto que todos los signos y todos los símbolos que hay dentro de la liturgia pues nos llevan a Jesús, ¿no? No nos llevan a ver si hay más oropel o no, o cuántos monaguillos hay y si es más solemne o no. Entonces, y esto se ha ido extendiendo y se ha ido poniendo, incluso, no estoy hablando de personas, que lo hemos hablado en algún otro programa, de personas mayores que quieren una liturgia de su tiempo, cuando se formaron, no. Estamos hablando de personas jóvenes que están alentando la liturgia de otros tiempos. Y bueno, pues a mí me entristece mucho que se diga la misa en latín, no porque esté en contra de ella, porque hay unas hermosas misas en latín cantadas por Pergolesi y otros autores, no entro en esto, sino porque el pueblo de Dios no entiende. Y si hay algo que tenemos que hacer ahora mismo en la Iglesia es escuchar al pueblo de Dios y tener un lenguaje comunicativo y concreto, ser puentes, estar siempre atentos a las necesidades del pueblo de Dios, que es donde venimos, porque al final yo lo que veo, y pues va a dar tiempo para después hablar de esto después del descanso, que se está buscando cierto privilegio. Es decir, hay una mundanidad, una superficialidad espiritual en donde al final buscamos privilegios en los sacerdotes o privilegios en los mismos laicos. Y pues esto tenemos que ir erradicándolo, porque del privilegio viene la división. Y donde hay división y donde hay privilegios, allí no está Dios. Vamos un momento a un descanso y enseguida volvemos. Esto es Eclesia Online. Aquí estamos nuevamente, esto es Eclesia Online, les habla Monseñor Francisco Javier Acero. Con nosotros está el padre Daniel Portillo Trevizo y el padre Patricio Lynch. Ellos nos están compartiendo también toda esta expresión del Papa Francisco, que la dice en algunas ocasiones, lo de la mundanidad espiritual, esta superficialidad. Hemos hecho algunas reflexiones y pues ahora nos toca escuchar. Volvemos por el mismo orden, si les parece, el padre Daniel Portillo y el padre Patricio. Adelante. Sí, para hacer entonces una síntesis de lo que hemos hablado hasta ahora. En la primera parte hablamos cómo, particularmente con el Papa Francisco, se ha enfatizado mucho la mundanidad espiritual como este fenómeno de alejamiento de las personas de Dios y por tanto de los demás también. Sobre todo porque, como mencionamos, se centra en los propios intereses en lugar del amor, del servicio, de la caridad, ¿no? El servicio hacia los demás. Por eso es que el mismo Papa ha motivado a los cristianos también para buscar como una vida auténticamente espiritual, para una vida que se pueda basar más en la humildad, en el servicio, en este amor desinteresado. Muchas veces creo que no es tan fácil como distinguir verdaderamente dónde estamos hablando de mundanidad espiritual y dónde no. Por eso, puntos que quisiera señalar, o estas formas donde se manifiesta la mundanidad, una, la ya mencionado, autorreferencialidad, ¿no? Cuando se centra sobre sí mismo, sobre los intereses, y por tanto, en lugar de abrirnos al mundo, de compartir el mensaje de Cristo, es estar solamente hablando de sí mismo, ¿no? En ese sentido, Francisco ha señalado cómo la Iglesia debe estar siempre como en servicio para los demás, ¿no? Especialmente para las personas pobres, marginados, no tanto enfocados en el poder y en el prestigio. Pero además de la autorreferencialidad, esta religiosidad aparente, el fenómeno de camuflarse de esa religiosidad que parece devota, pero que en realidad es una búsqueda continua del prestigio y del poder.
Y la última, de la cual no hemos hablado, es la tentación del clericalismo. Esa tercera forma que, que Francisco ha criticado fuertemente, sobre todo como una forma en la que los líderes de la iglesia se ponen, digámoslo, por encima, ellos mismos se colocan en un pedestal y actúan siempre como si fueran superiores a los otros, ¿no? Esto llega a ser como tan delicado, tan grave en la iglesia, puesto que lleva a la corrupción, no solo de las personas, sino también de las instituciones enteras. Puede que la iglesia comience a perder también credibilidad y la capacidad de dar su testimonio, por ejemplo, en su pastoral, en su perspectiva de ayuda para los demás, porque esté siempre vuelta sobre sí mismo, ¿no? Esto es lo que quería mencionar, que la moralidad tiene una dimensión personal, sino que también puede tener una dimensión comunitaria, una dimensión institucional, que la corrupción puede permear también no solo a la persona, sino también a una comunidad. Gracias, Daniel. Me gustaría sumar a este diálogo algunos signos que quizás nos pueden ayudar a identificar tanto en lo personal, como decías, como también en lo comunitario, ¿no? Y un signo puede ser cuando en la espiritualidad nos enfocamos, por ejemplo, en rituales y prácticas externas, ¿no? Esto que decía Monseñor hace un rato, que podríamos catalogarlo como una especie de esteticismo litúrgico, ¿no? Que pareciera que una verdadera liturgia tiene que ver solamente con ponerme ciertos ornamentos y cuanto más elaborado y más, bueno, ¿no? Ya saben a lo que me refiero. O también, que se ha dicho acá, una especie de intransigencia doctrinal. A veces bajo esta apariencia de ser la sana doctrina, pero expresan una intransigencia con cero mirada pastoral, con cero misericordia, con cero evangelio. En definitiva, me parece que eso es mundanidad espiritual. Entonces, tener cuidado, ¿no? Cuando nos enfocamos solamente en las prácticas externas, sin buscar el entendimiento o lo más profundo de la liturgia que estamos compartiendo. En definitiva, toda liturgia es para darle gloria a Dios y para nosotros ser transformados. Entonces, si estamos solamente en la superficie, ahí va a haber pura apariencia, como dice el Papa, revestidos de forma sagrada, pero nada de transformación, nada de metanoia, nada de conversión. Otro punto que ya se ha dicho bastante es cuando a través de la espiritualidad estamos buscando beneficios personales. Y a veces pasa, ¿no? Muchos quieren ser ministros de la Eucaristía para estar ahí adelante y ser vistos, ¿no? Esto es un ejemplo muy, muy vulgar el que estoy diciendo, pero a modo de ejemplo como para que todos entendemos, ¿no? Que utilizamos una cierta instancia de servicio eclesial para promoverme, para dejarme ver, para etcétera, ¿no? Privilegios, bueno, y todo lo que hemos dicho. Otro signo que me parece interesante es cuando desde la espiritualidad nos comparamos y estamos comparándonos con otros como si fuese una especie de competencia a ver quién tiene mayores logros espirituales, ¿no es cierto? Y a veces uno se encuentra con situaciones hasta que dan para la risa, ¿no? De gente que está rezando el rosario y van a distinta velocidad porque compiten a ver quién reza más rápido. Bueno, y uno último es que me parece que también se puede meter y colar en muchos, es creer que la espiritualidad es lograr a través de la acumulación de conocimientos, ¿no? O de ciertos poderes. Hay gente que de repente se cree que pueden sanar a todo el mundo, ¿no? O que porque estudiaron doctorados en teología se creen que son el sumum de la verdad. Y eso puede ser también una tentación para entrar en una lógica de mundanidad espiritual. Repito, ojalá que podamos discernir, ¿no? Y ser honestos con nosotros mismos para no caer en estas tentaciones y también para discernir estos signos en las espiritualidades que a veces vamos bebiendo o los lugares eclesiales donde nos movemos para distinguir qué es una sana espiritualidad de lo que es una mundanidad espiritual. Fíjate que no sé cómo estén, si están de acuerdo o no, esta psicología del espejo o esta espiritualidad del espejo, que es la que nos encierra en nosotros mismos y la que al final nos hace vernos con corazón enfermo, ¿no? Con heridas. Y esta psicología del espejo, aunque nos hace ver así, nosotros vemos desde otro punto de vista y creemos que todo es exitoso.
Es decir, voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Creemos que una Eucaristía es exitosa por el número o un retiro espiritual, por el número de gente que acuda. Y esto es una falacia, ¿no? O sea, si ya yo voy a hacer un sacramento, a mí me importa poco que haya mucha gente. Lo que me importa a mí como sacerdote es que lo viva intensamente. Eso al final es lo que, cuando está en el centro de las acciones pastorales y sacramentales, Jesús es lo que me hace sentir realmente unido a Él, y no me importa mucho lo que opinen los demás, pero sí hace ese efecto imán y quita esta espiritualidad del espejo, que es lo que hablabas antes tú, Daniel, sobre la autorreferencialidad. Y esta espiritualidad del espejo nos hace otra vez entramparnos en estas liturgias que tienen que ser masivas, o retiros masivos, y sobre todo pues muy rimbombantes, ¿no? Que haya mucho incienso, mucha solemnidad, cuando la solemnidad viene de dentro, no viene de fuera, no viene por el número de monaguillos que haya en una celebración, ¿no? Y esto es parte de la mundanidad. Y siento que lo que nos hace falta a todos, tanto a laicos como a sacerdotes, como obispos, es que ese empuje del Espíritu Santo, ese adelante, ¿no? Que nos hace salir de nosotros mismos, incluso de pues, nuestras obsesiones, de nuestras cerrazones, que nos hacen provocar mucha autorreferencialidad y poco ir hacia los demás. Cuando pues está el Espíritu Santo, las cosas yo creo que se van moderando, se tienen otro tipo de importancia, otro tipo de valores, y la preocupación al final son las periferias, ¿no? Los alejados, el Evangelio, el encuentro con Jesús, un encuentro personal y un encuentro comunitario, que es lo que evita todo esto de la psicología del espejo, y sobre todo lo de pues, la autorreferencialidad. En la Iglesia, yo no sé por qué, el exitoso parece que es el pluscuamperfecto, cuando el pluscuamperfecto, yo por lo que voy viendo, tanto con los años de sacerdote como ahora los pocos que tengo de obispo, año y medio, estoy viendo que el pluscuamperfecto es el más herido. Y es el con el que tenemos que tener cuidado a la hora de tratar, porque es una persona que sin querer y inconscientemente hiere a los demás. Me parece que este es un tema súper interesante. Ojalá que podamos profundizar y seguir caminos de espiritualidades auténticas, que nos conecten con la presencia divina dentro nuestro y entre nosotros, y que toda espiritualidad, siempre digo que son dos caras de una misma moneda. Por un lado, tener esta experiencia, como se dice, estar despiertos, que Jesús dice estén despiertos, en otras tradiciones hablan de la iluminación, pero si eso me deja simplemente en el bienestar personal, en una armonía, en un equilibrio, en un balance, pero que no tenga ningún tipo de aterrizaje con la vida cotidiana, buscando la transformación de la historia, empezando por los más pequeños y los últimos, si no me transforma en compasivo, me estoy quedando solamente con una cara de la moneda. Y me parece que una espiritualidad cristiana tiene estos dos rasgos: estar despiertos, conectarnos con la divinidad, ser transformados y transformados en personas compasivas. Daniel, cierras tú, adelante. Sí, que quizás hemos hablado sobre la problemática, ya nomás quisiera señalar cómo podríamos luchar también contra la mundanidad, ¿no? El mismo Papa nos ha insistido mucho con el tema de la conversión personal y comunitaria, que implicaría también la renovación del corazón, ¿no? Donde se coloque al centro a Jesús, donde se renuncie también a todo lo que impone el camino de la fe. Hablamos del poder, el prestigio, este narcisismo espiritual o narcisismo religioso, y promover una iglesia que esté más cerca siempre de los pobres, de las personas marginadas, que viva con sencillez y que se vea con una actitud verdaderamente misionera, ¿no? Que salga al encuentro de las necesidades también del mundo, principalmente de los más vulnerables. Pienso, por decirlo así de una manera resumida, que si bien el tema que hemos abordado hoy es una preocupación que engloba a toda la iglesia, puesto que ha representado esta desviación, digamos, del verdadero camino cristiano, pues pidámosle a Dios que también
se pueda dar esta conversión también institucional como iglesia, que rechace esta tentación y que en su lugar se dedique justamente a un servicio más humilde, con amor desinteresado y siempre con el ejemplo de Jesús. Muchas gracias. Pues aquí terminamos. Gracias, Patricio. Gracias, Padre Daniel. Les habló Monseñor Francisco Javier Acero. Esto fue Eclesia Online. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.